buenas tardes amigos, bienvenidos a Perú 21 TV, esto es La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y hoy estamos acompañados del analista político y periodista Andrés Calderón, que se encuentra con nosotros. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes Mayra, muchas gracias por la invitación. Hoy día nos traes una novedad, que es el lanzamiento de tu libro Política versus Prensa, una relación tóxica en tiempos convulsionados, ¿no? Ahí lo tenemos, ahí lo mostramos. ¿Y de qué se trata tu libro? Que además me llama mucho la atención porque dice política con K. El libro es bastante obvio al mostrar una relación conflictiva, ¿no? entre estas dos grandes instituciones de cualquier vida democrática, ¿no? De cualquier Estado que se precise ser democrático, ¿no? Los medios de comunicación, dueños y periodistas, y por el otro lado los actores políticos. Y es un libro que abarca los últimos 5 o un poco más años de nuestra vida republicana, entre la campaña electoral del 2016, que enfrenta a Keiko Fujimori con Pedro Pablo Kuczynski, hasta la asunción de mando de Pedro Castillo, luego de haber ganado sobre Keiko Fujimori. Keiko es un actor casi protagónico de este libro, pero desde la perspectiva de sus relaciones con la prensa. Y yo sostengo, es una de las grandes hipótesis del libro, ¿no? Que mucho de la tensa situación que se vive ya constantemente entre actores políticos y medios de comunicación se explican por la actitud de Fuerza Popular justamente acabando la campaña del 2016, ¿no? Y de ahí viene la K. Por otro lado, también porque ya me han cuestionado en redes, me han dicho, oye, esto es un libro antifujimorista. Les voy a contar que no, o sea, yo al menos, digamos, no tengo ningún sentimiento de antifujimorismo. Por supuesto que eso no motiva una investigación que es la que yo he realizado. Y por otro lado, también les puedo adelantar que la mayor cantidad de fuentes que he tenido para trabajar este libro vienen de Fuerza Popular. Se ha hablado principalmente con legisladores, asesores que han estado en el Congreso cuando era mayoritariamente fujimorista, ¿no? Entonces, creo que cada quien puede sacar su opinión sobre lo que yo planteo en el libro, ¿no? Pero dudo mucho que puedan decir que hay un sesgo anti algún partido, ¿no? Si tuvieras que hablar de 5 condimentos que tengan tu libro o 5 momentos más importantes que podrían explicar por qué tenemos esta coyuntura, ¿cuáles serían? Nunca he sido bueno como cocinero y soltar recetas, ¿ya? Pero a ver, creo que un momento clave, digamos, voy a ir en orden cronológico, un momento clave es el reportaje de Cuarto Poder con este informante de la DEA que habla sobre Joaquín Ramírez y habla sobre un supuesto lavado de activos que Joaquín Ramírez había hecho a favor de Keiko Fujimori. Creo que ese reportaje que se da un par de semanas antes de la segunda vuelta electoral es un elemento increíblemente relevante, no solamente para la interpretación que le dan los actores políticos a ese reportaje, sino también para algunas decisiones que luego se van a tomar en la campaña del 2021. Ese reportaje vuelve a discutirse en la interna de Canal 4 y Canal N cuando toman la decisión de separar a Clara Elvira Ospina y poner un nuevo director periodístico, que en ese caso es Gilberto Dume. Entonces, si me doy un tremendo salto a la garrocha 5 años, te diría que otro momento clave tiene que ver con esa decisión a la interna de estos medios de comunicación, porque también marcan una nueva actitud de buena parte de los medios de comunicación a una candidatura, ¿no? En este caso, la candidatura de Keiko Fujimori. ¿Tú crees que en algún momento el papel de la prensa fue muy condescendiente con el poder? A lo largo de la historia peruana, sin duda, ¿no? Ha habido muchos momentos en que la prensa, gran parte de la prensa se ha sentido mejor cobijada con ciertos actores políticos. No, para no hacerla de historiador y más bien quedarnos
con los últimos 5 años, ¿no? Podríamos mencionar que han habido periodistas que trabajaron tranquilamente bajo el gobierno de Velasco Alvarado, han habido periodistas que trabajaron tranquilamente bajo el gobierno de Alberto Fujimori, ambos casos dictaduras, ¿no? De distinto signo, pero dictaduras, y obviamente qué periodista se va a sentir cómodo trabajando con un dictador, eso es casi un oxímoron, ¿no? Pero durante estos últimos 5 años creería que no ha habido algo así como una hermandad o una solidaridad entre periodismo y políticos, que sería algo más bien peligroso, ¿no? La prensa tiene que ejercer el control sobre los actores políticos y sobre el gobierno. Pero diría que ha habido en algunos momentos, y que también están desarrollados en el libro, cierto activismo por ciertas causas políticas, no necesariamente por algún actor político, pero sí por algunas causas políticas. Algunas causas políticas que podrían haber sido la de Martín Vizcarra y su lucha contra la oposición mayoritaria del fujimorismo que tenía en el Congreso. En otro momento alguien también puede interpretar que algo así puede estar pasando con Pedro Castillo, quien tiene, digamos, le quedan algunos aliados por ahí en medios de comunicación. También creo que se puede decir que hubo bastante condescendencia de buena parte de la prensa nacional con alguien que pretendía ejercer el poder, que era Keiko Fujimori cuando fue candidata en el 2021. Y también creo que ha habido bastante cercanía, casi abogacía de otros actores relevantes que fueron los fiscales del caso Lava Jato, y que en algún momento, creo yo, esa cercanía generó más bien un distanciamiento de la ciudadanía, que empezó a dudar si es que ahí más bien había alguna especie de juego en pared que resultaba perjudicial, ¿no? Que el periodismo siempre debería mantener esa sana distancia de cualquier actor, por más que coincida en algún momento con los puntos que ellos están defendiendo, ¿no? Las banderas que están izando. Uh-huh. Y de los 5 gobiernos que tú analizas en tu libro, ¿cuál sería el más grosero o el más violento o quizás el más duro con la prensa? ¿Cuál crees tú? ¿El gobierno de Pedro Castillo? Haciendo una comparación, ¿cuál otro es? A ver, acá en el libro no hago alguna comparación de relaciones entre el gobierno y la prensa. Quizás lo que sí hay una especie de análisis comparativo cuantitativo en el libro tiene que ver con bancadas parlamentarias. Okay. Entonces yo mido iniciativas legislativas uh-huh. que han sido peligrosas para la libertad de expresión en general o para la libertad de prensa en particular. Pero no voy a dejar de responder la pregunta del gobierno, ¿ya? Pero sí que solamente quiero decir la comparación que sí hago a nivel legislativo, ¿no? Y hay un capítulo, que es el capítulo 10, donde hay estadística que muestra que el fujimorismo, sobre todo en los primeros años de su presencia en el Congreso, entre el 2016 y el 2019, fue abrumadoramente más ofensivo contra la prensa como ninguna otra bancada parlamentaria, yo diría, desde que por lo menos se retornó a la democracia en el 2001. Si miro las actitudes ya de forma cualitativa, las actitudes de los gobernantes hacia los medios de comunicación, diría, sin lugar a dudas, Pedro Castillo ha mostrado una destemplanza y hostilidad contra los medios de comunicación como ningún otro mandatario lo ha hecho, a pesar de que no lo estoy usando en el libro, pero que como ningún otro mandatario lo ha hecho en los últimos 21 años, ¿no? Desde el mismo Alberto Fujimori. Por varias de las actitudes que de alguna manera están reseñadas en el capítulo final, ¿no? Como especie de antesala de lo que puede ocurrir, pero creo yo que todas las señas que ha dado hasta el momento son justamente de alguien que entiende los medios de comunicación bajo esa dicotomía equivocada de que o eres mi aliado o eres mi enemigo, cuando el medio de comunicación no es ninguno de los dos, ¿no? Exacto. Muy bien, Andrés. ¿Y algún dato revelador que de repente nos puedas adelantar como para que nos deje la miel en la boca y poder leer tu libro por completo?
Yo digo en la parte introductoria, y creo que también lo comenta Ricardo Uceda en el prólogo que tuvo bien hacer para este libro, que no es una historia de héroes o villanos, que muchas personas pueden pensar por la K, ¿no? y naranja, y por decir que una de las principales protagonistas del libro es Keiko Fujimori, es que va a ser un libro en el que todo va a ser denunciar las malas acciones del Fujimorismo, y no creo que sea así. Tanto es así que yo diría que para soltar o ir adelantando algunas cosas que el lector podrá encontrar en este libro, es que dentro de las principales revelaciones tienen que ver también con decisiones que se han tomado al interior de los medios de comunicación y que muestran cómo a veces también los periodistas no se pueden desprender de algunos apasionamientos o algunas decisiones que terminan afectando la vida y el desempeño de los políticos. Hay algunas revelaciones no conocidas hasta la publicación de este libro sobre ese reportaje del Cuarto Poder de la DEA y algunas presiones internas que se realizaron para que salga el reportaje en el contenido tal cual nosotros lo vimos hace casi 6 años y que generó muchas pugnas internas y no pocas críticas. Del mismo modo, también hay datos de cómo la nueva dirección de Canal N y América TV, ya con Gilberto Hume en lugar de Clarivida Espina, limitó conscientemente la exposición que podía tener Pedro Castillo e incluso tomó por ahí una decisión que yo creo que hoy en día de la que se debe estar arrepintiendo y de la que prácticamente cualquier medio de comunicación se arrepentiría, que es que pudo tener una entrevista con Pedro Castillo extendida y la cortó. Que esto es algo que hoy en día cualquier medio de comunicación envidiaría, ¿no? Porque el presidente no habla, es la pésima actitud, pero ¿quién corta a alguien que sabes que es muy reticente para dar declaraciones públicas o conceder entrevistas, ¿no? Entonces, estos datos los cuento solamente, bueno, invitarlos a leer, pero para que se entienda que este no es un texto en el que se busca martirizar a la prensa, ponerlo simplemente como víctima de represiones políticas, que sin duda las hay y están narradas. También la prensa toma algunas decisiones en reacción justamente en esta dinámica tensa que están teniendo con protagonistas de la escena política nacional. Muy bien. Interesante, hay que invitar al público también a que lo pueda adquirir. Está en todas las librerías. Sí, ya está en todas las librerías. Hoy día me confirmaron de la editorial que ya está disponible también en las tiendas digitales, ¿no? En Amazon, Google, Play Store y la iStore de Apple. Así que ahí si no quieren, está un poquito cortito el libro, pero tiene mucho contenido. Como te decía, creo que antes de la entrevista, es una investigación de 3 años, pero que abarca más o menos 6 años de nuestra vida política y mediática, pero 3 años fue lo que me tomó a mí hacer esta investigación. Sí, y en cualquier librería creo que ya está disponible. Y yo creo que esta relación de prensa con política nunca va a acabar porque la prensa siempre va a fiscalizar al poder. Entonces, hechos como esos todavía los vamos a seguir viendo, seguramente como lo hemos visto hasta hace poco. Y en esa sintonía, y por la coyuntura nacional en la que estamos viviendo, el expresidente Francisco Sagasti dijo ayer en una entrevista que se necesitaban más de 76,000 firmas para que se pueda dar un proyecto de ley y que el Congreso pueda aprobar si se van todos o no. ¿Cómo lo ves tú? ¿Eso es posible? ¿Es viable? O sea, constitucionalmente es válido, ¿no? Las iniciativas legislativas también pueden provenir de un grupo organizado de personas, al punto de que se fuerce a que el Congreso debata algo que seguramente no va a querer debatir, ¿no? Yo creo que esta intentona frustrada de lanzar la idea del adelanto de elecciones no era un gesto de desprendimiento del gobierno, era más bien una forma de presión al Congreso, ¿no? De decirles, ojo, si la cosa empeora, nos vamos los dos, no me voy a ir solo. Y el Congreso entendió, parece ser la señal, porque reculó, ¿no? Y dijo, bueno, vamos a postergar la censura de Condori, no tomaban ningún paso con relación al ministro de Justicia, y digamos, si los antecedentes son indicativos, parece ser que tampoco va a aprobarse la vacancia de Pedro Castillo, salvo que pase algo completamente sorprendente, ¿no? Entonces,
creo que es una forma que no tiene tal vez mucha probabilidad de éxito porque finalmente tiene que pasar por la decisión del Congreso, que el Congreso mismo quiera votar para irse, pero sí es una forma de generar un poco de presión ciudadana ante dos poderes que claramente han decidido cuidar sus propios intereses antes que los del país, ¿no? Uno, porque que es el Ejecutivo, hace lo que sigue haciendo, nombra a las personas, a las peores personas que a alguien se le pueda ocurrir a cargo de altos puestos en el Estado, y el Congreso porque decide no controlarlo o no controlarlo de manera efectiva, ¿no? Y no asumir los riesgos políticos que eso supone. Hoy también hemos vuelto a ver a Pedro Castillo confrontando. ¿Esta situación va a continuar? ¿Vamos a seguir teniendo a un presidente que, por un lado, dice vamos a voltear la página, pero nuevamente sale un día y despotrica? Es que Pedro Castillo es un presidente que necesita a un villano, necesita victimizarse porque no tiene nada más que mostrar. Él no tiene logros propios, y a diferencia de lo que puede haber pasado en gobiernos recientes, en donde más bien era la oposición la que obstaculizaba, ponía cabe o minimizaba los avances del Ejecutivo. En este caso, en realidad, es todo lo contrario. Es el propio Ejecutivo metiéndose cabe a cada paso que da. Y cada vez que salen las críticas que vienen de los medios de comunicación, ¿no? Vienen destapes periodísticos, vienen investigaciones fiscales, informes de Contraloría, la respuesta más sencilla que tiene un gobernante que muestra una incapacidad para hacer cualquier otra cosa es la de victimizarse. Entonces, forma parte de una narrativa que lamentablemente creo que es la herramienta más sencilla a la que suelen acudir los gobernantes cuando no quieren responder a los cuestionamientos de la ciudadanía, a los cuestionamientos de la prensa, ¿no? Y es apostar a los sentimientos, ¿no? Jugar el instrumento de la posverdad, ¿no? Y decir, no es cierto que yo esté haciendo algo malo, no es cierto que todos mis funcionarios estén investigados, sino que hay una conspiración de distintos actores que me quieren ver caer a mí, ¿no? Mientras continuemos con esta dinámica estancada entre el legislativo y el ejecutivo, yo creo que esa va a seguir siendo, digamos, la salida fácil para el mandatario. ¿Y cómo lees esta reciente renuncia de Hugo Chávez? Que en realidad parece que lo renunciaron, ¿no? Porque se reunió con el presidente y esto fue un efecto inmediato. Presentó su carta de renuncia porque además ya habían dos agencias que le habían bajado, digamos, la calificación crediticia. Entonces, ¿cómo queda Petroperú tras el paso de Hugo Chávez y su renuncia? ¿Cómo se puede leer eso? No, el paso de Hugo Chávez ha sido nefasto por esta empresa estatal, que de por sí siempre, digamos, por tamaño y por la cantidad de deuda que ha asumido en proyectos realmente algunos fantasiosos, ¿no? Como la refinería Talara, siempre ha estado en una situación difícil, de riesgo, ¿no? Y que quizás era paliado cuando tenías a gente técnica al cargo de esta institución. Todo lo contrario ocurrió en este caso, donde se puso a una persona que a su incapacidad le sumaba acciones oscuras, ¿no? Que justamente generaban que los contratos que había firmado Petroperú con algunos proveedores hayan estado bajo revisión y que ni siquiera hayan podido cumplir con los requisitos mínimos que pedía una empresa auditora externa para poder auditarlos, ¿no? Y esto desencadena justamente en la rebaja de la calificación crediticia. Pero su salida es una salida muy similar a la que, si uno repasa, tuvo Walter Ayala del Ministerio de Defensa o Luis Barrenzuela del Ministerio del Interior o el mismo Bruno Pacheco de Secretaría General. Varios días después de más de un escándalo. Y no con un señalamiento público, con un despido inmediato, ¿no? Y con medidas concretas, sino más bien es como que avasallado, arrinconado, Pedro Castillo no le queda de otra más que dejarlo ir. Y yo creo que es una especie de dejarlo ir con cierta protección, ¿no? Es algo como que hubiera algún tipo de acuerdo, ¿no? Hipotetizo que probablemente haya habido algo así como que te tenemos que dejar caer porque si no la cosa se nos viene peor. Pero a cambio tienes esto. Pero a cambio tienes esto o no te vamos a perseguir, no te vamos a denunciar, ¿no? Como no ocurrió con ninguno de los anteriores que hemos mencionado, ¿no? Entonces
creo yo es un poco más de lo mismo, ningún propósito de enmienda, ¿no? Ningún acto de introspección y de revisión de lo que ha ocurrido, sino simplemente un control de daños extemporáneo, ¿no? Y bastante forzado. ¿Habrá segunda parte de tu libro? Porque mira todos estos hechos que estamos viendo. ¿Prometes? Una anécdota que te contaba es que el libro lo había terminado de escribir en octubre y por un tema logístico tuve que actualizarlo hacia marzo o febrero de este año. Y el último capítulo, que cubre la última campaña electoral y la asunción de mando de Pedro Castillo, es el capítulo más extenso, porque también es el que tiene muchos más datos y muchos más hechos, y hay más actitudes de Pedro Castillo, justamente validando esta relación conflictiva entre política y prensa, ¿no? Con ataques desde el Ejecutivo. Yo avisoraba, digamos, en las últimas líneas, de que esta relación, que creo que tiene un origen explicativo en el 2016, pero puede seguir siendo más hostil, y que las actitudes que han mostrado Perú Libre más bien nos llevan a pensar en un deterioro institucional y una deslegitimación de la prensa porque los políticos quieren, ¿no? Uh-huh. Quieren estar exentos de su control y entonces les conviene colocarlos en el lado opuesto del ring para poder intercambiar golpes, ¿no? O sea, no quisiera escribir un segundo capítulo de eso, claro. Pues porque obviamente quiere decir que la situación ha empeorado, ¿no? Pero lamentablemente da para eso, ¿no? Parece que estamos encaminados justamente a una relación en la cual el político, y el político más importante del país, el presidente, no quiere dar entrevistas, se queda callado, oculta información, no cumple con las normas de transparencia, tiene a sus escoltas golpeando, ¿no? Hostigando a los medios de comunicación, a los reporteros y reporteras, y tienes esta concepción de que los recursos estatales, como el canal del Estado, la publicidad estatal, son prebendas para intercambiar con los medios de comunicación que le resulten favorables. Realmente, o sea, pareciera que se está construyendo una casa de terror justamente para esa relación, ¿no? Justo Bernardo Rocarrey, cuando hablaba de libertad de expresión, mucho antes de su fallecimiento, porque incluso el año pasado él había ya mandado 2 documentos al presidente Pedro Castillo para que se comprometiera al respeto irrestricto de la libertad de expresión. Él decía, la libertad de expresión es un pilar de la democracia, porque si eso se cae, no vamos a tener democracia. ¿Tú lo crees así? Sin duda, ¿no? Y qué bueno que mencionas a Bernardo Rocarrey, que en paz descanse, que es una persona a la que conocí cuando trabajé en el comercio y que siempre fue una persona que creía honestamente, sinceramente, en esto, ¿no? Y trataba de darle el mayor espacio posible a los periodistas que allí trabajaban, ¿no? Nunca fue una persona censurador, siempre fue, por último, un consejero, ¿no? Pero nunca un censurador. Y yo creo que lo que estamos viendo desde el 2016 hasta el 2021, 2022 ahora, es un deterioramiento de la percepción de la importancia del periodismo y los medios de comunicación. Creo que, haciendo un mea culpa desde el lado del periodismo, que yo también ejercí y que creo que algunos medios pueden hacer, creo que se pisó el palito en algunas ocasiones. Se pisó el palito y entraron a la pugna y al casi activismo político. Pero creo que esa no es la situación actual. Yo creo que hoy en día lo que tenemos más bien es a actores políticos intentando deslegitimar a los medios de comunicación o tratando de encasillarlos a todos en un mismo lugar, ponerlos a todos en un mismo saco para no responder a nadie, ¿no? Lo que quisiera, ¿no? Y ojalá que sea uno de los resultados del libro, es que las personas, cuando lo lean, aprendan a distinguir malas prácticas o situaciones coyunturales de lo que suele ser el ejercicio correcto de este noble oficio, que en realidad ha permitido, a pesar de todo de todas las montañas rusas de los últimos 5 o 6 años, ha permitido destapar muchas de las cosas que estaban mal en nuestro país, mal en nuestra vida política, y de las que no nos enteraríamos. Imagínate cómo estaríamos ahora si no fuera justamente gracias a esa labor de mujeres y hombres de prensa.
Muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros aquí en Perú 21 TV, en La Voz del 21, presentando su libro, Política versus Prensa. No se lo puede perder. En esta entrevista, Andrés ha adelantado algunos detalles importantes para tener en cuenta y poder identificar, como bien lo has dicho, aquellas situaciones de fricción con la prensa. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ti, Mayra. Esta ha sido la información. Regresamos más adelante.